le damos la bienvenida a este nuevo inicio del Recobrando la Memoria Eterna. Qué lindo poder volver a encontrarnos en este espacio de crecimiento, ¿sí? Como siempre hablamos con el pastor, no es un espacio más dentro de esta familia de la fe o de esta comunidad de fe, sino que es un espacio para poder seguir creciendo en el conocimiento de su vida y poder realmente que el nombre de este grupo, de este podcast, no sea simplemente un nombre, sino que sea una realidad. Nosotros que podamos recobrar esa memoria eterna perdida por medio del pecado y la cual Cristo vino a restituir para cada uno de nosotros. Exactamente, hoy estamos con la lección número 11 que lleva como título Religión no, relación sí. Vamos a estar trabajando sobre la parte número 1. Pero antes de entrar en la lección, que todos tienen ahí escrita, me gustaría repasar un poquito algo que hemos hablado hace un tiempo, pero que es importante siempre recordar, que si bien hay un solo evangelio, el evangelio que Cristo nos manda a predicar, a abrazar, no significa que se prediquen distintos evangelios. A veces vemos cómo el error impera justamente en la religiosidad de determinadas denominaciones. Entonces, me gustaría que repasemos esta clase de evangelios y lo que da cada evangelio para poder entender también nosotros como congregación cuál es el evangelio que abrazamos, ¿no? Sí, sin juzgar a otros y sin hablar mal o querer decir, no, bueno, nosotros tenemos la verdad o quién tiene la verdad, sin querer entrar en ese debate, queremos hoy, a la luz de la palabra, ¿no? Expresar qué evangelios o desde qué lugar, ¿no? Se predica el evangelio, entendiendo de que somos seres humanos y a veces tenemos distintas interpretaciones. Y si no nos basamos en lo que las escrituras dicen y qué es lo que dijo Jesús, de qué se trata el evangelio, ahí es donde nos podemos como desviar y no estar haciéndolo de la manera Y indicada. es fundamental porque entendemos que toda transformación se genera a través de las palabras que recibimos y todo el tiempo estamos recibiendo palabras. A veces prendemos la radio y escuchamos por ahí algún predicador o algo que no sabemos de dónde viene, y ahí es importante identificar cuál es la esencia de ese evangelio que se está predicando para tomarlo o para desecharlo simplemente. Entonces, es fundamental poder entender esto, ¿no? Los distintos evangelios que se manejan hoy en día, el primero es el del solo perdón, un evangelio que se denomina del solo perdón. Esto no es, no es una investigación nuestra, es una investigación mundial que bueno, se da en distintas escuelas teológicas, ¿no? Lleva varios años, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Exactamente. Bueno, el primero es del solo perdón, que está enfocado en qué? En que lo más importante es que el cristiano sea perdonado. Es como ese es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que cada persona que se acerca a Dios pueda llegar al perdón. Una vez que llegó al perdón, todo lo demás son como accesorios. Son como decir, bueno, querés seguir creciendo, podés seguir creciendo, es opcional, pero no es el seguir a Jesús, lo determina cada uno. ¿Qué es lo que produce, lo que crea esta clase de evangelio? Justamente de que no sea un mandamiento seguir a Jesús, no sea un mandamiento el crecer y el llegar a ser discípulo, sino simplemente que te quedas ahí y está todo bien, ¿no? Cuando en realidad esto entendemos que es un error, ¿por qué? Porque Dios a todos nos llama a que podamos ser sus discípulos. Hay algunos que aceptan o no. Dios nos llama a todos. No es que hay algunos que llaman y otros no llaman. Dios a nadie va a decir, bueno, vos quedate solamente con el perdón, a él lo voy a elegir para, no sé, para el pastorado. No, somos nosotros los que elegimos, aunque hay algunos que son llamados al pastorado y otros son llamados a otra función. Cada uno es llamado a una función determinada, pero ninguno es llamado para quedarse sentado en una banca, para calentar asiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque solamente llegó al solo perdón. Entonces, ahí es donde entendemos que esto no es un evangelio correcto. El segundo evangelio es el que se denomina el evangelio de izquierda. El evangelio de izquierda es
el que está enfocado específicamente en lo que es la ayuda social. Como que todo pasa, el objetivo de la congregación, de esta comunidad, es poder impactar solamente en la sociedad, pero no a nivel de espíritu, no a llevar el espíritu, a llevar la vida, sino a un estilo de ayuda social, a través de comedores, a través... Lógicamente que esto no está mal en sí mismo, pero cuando lo llevamos a una falta de equilibrio, y ese es el fin de todo, ahí nos equivocamos porque Cristo no vino a llenar nuestro estómago, sino a llenar nuestro corazón. Claro, cuando el evangelio social, es decir, la ayuda social, es el centro de mi sostén espiritual, ya no es Cristo. Sí, es importante enfocarnos en eso, que el dueño de la obra es el que dice qué tenemos que hacer y no nosotros enfocarnos en lo que nos parece que es la necesidad y decimos, no, lo que pasa es que yo vivo en un barrio que todos necesitan, entonces, y, y es preferible que se vayan a dormir con la panza vacía, pero con la vida de Cristo, a que se vayan a dormir con la panza llena y se vayan al infierno, ¿no? Esto parece crudo, parece feo, cuando uno lo escucha, pero tiene mucho de verdad de poder entender de que nosotros tenemos que hacer lo que Cristo quiere que hagamos, ¿no? Es importante entender de que un pedazo de pan lo podemos dar nosotros. Bueno, donde nosotros vivimos tenemos un sindicato en la esquina, ¿no? De nuestra casa. El sindicato que está acá en la esquina maneja un montón de recursos, también puede hacerlo, los vecinos acá al enfrente lo mismo, pero no todos tienen la capacidad de poder brindar la vida, solamente los hijos. Entonces es nuestra responsabilidad saber qué parte nos toca hacer a cada uno de nosotros. Y el tercero, ¿no? El tercero... Por eso Jesús decía, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no. Es decir, lo importante es lo que puedo dar yo, es Cristo y es la vida, ¿no? El tercero justamente es la prosperidad, ¿no? La prosperidad, ¿en qué se basa? Se basa en que nosotros tenemos la posibilidad de reclamar los derechos a través de pactar, ¿no? A través de pactos, a través de cierta manera, como que puedo manipular mi suerte, por decirlo de una manera, a través de gestionar o manipular también la fe. Sí, con Dios, decirle, no, yo te reclamo esto y te reclamo lo otro, ¿no? Porque esto de la prosperidad tiene mucho que ver con esto de reclamar mis derechos, ¿no? Como yo soy hijo y soy heredero, y me pienso de que esa herencia es corruptible y solamente se basa en lo que como seres humanos conocemos como economía, cuando la economía de Dios no tiene nada que ver con nuestro pensamiento humano, sino que mi derecho como hijo es poder tener esa herencia incorruptible que viene solamente de su vida para mi vida. Entonces, este evangelio de prosperidad se basa en solamente en que las personas intercambien dinero. Si la persona que está en autoridad te pide dinero para que vos puedas recibir algo que en realidad esa persona no te puede dar, supuestamente te lo da en nombre de Dios, y ahí se genera una distorsión total de lo que Jesucristo vino a dar cuando habló del evangelio. En este evangelio, una persona que es pobre está sujeta como que está en maldición, ¿no? Como que no se concibe la idea de que un cristiano esté limitado en determinadas cosas, ¿no? Entonces, es algo lógicamente que va en contra también de la palabra, porque vemos a discípulos que realmente, Pablo dijo, sé vivir en toda situación, viví con el estómago vacío y teniendo mucho, viví en mansiones, pero también viví en la cárcel, es decir, hay un montón de situaciones y las realidades de todas las personas son distintas. No podemos decir que una persona que no tiene determinadas cosas es porque está viviendo en maldición. El cuarto es del consumidor, el evangelio del consumidor, que está basado en ¿qué? En satisfacer las necesidades temporales de la persona. Es el que se denomina que Jesús, que Dios es el bombero, el que está para apagar todos los incendios, entonces está enfocado en todo eso. Hay un problema, vamos, trabaja también todo mucho con la parte emocional, pero el foco específico es justamente es la necesidad de la persona. Por eso se habla del consumismo y no la necesidad espiritual, porque eso sería un golazo, ¿no? Es la necesidad temporal.
la necesidad temporal, entonces todo se basa, bueno, vamos a orar para que esa necesidad y todo, y no digo que no No, no tengamos que decimos orar que en Dios todo no eso, lo va a pero hacer tampoco, cuando ¿no? se va a otro límite, ahí es donde nos damos cuenta de que está el error, ¿no? Todo es un tema de equilibrio y es entender de que no, yo no tengo que decir, vení a Dios porque Él te va a dar, vení a Dios porque Él te va a suplir, ¿no? O yo vengo a Dios y yo, ¿para qué vengo a Dios? Y para que Él me pueda dar lo que yo tanto deseo y mi necesidad no debe ser en lo temporal, nuevamente, sino en lo eterno, ¿no? Entonces, por eso es que esto del consumismo, el de decir yo necesito, yo quiero, yo, no sería Lo el que evangelio crea que este Cristo evangelio es, hizo. lo que crea este evangelio es una autoindulgencia. Mm. Eso es lo que crea esta clase de evangelio. El quinto evangelio es el de derecha, que se denomina, que es justamente el evangelio de lo correcto, lo perfecto. Es el legalismo, es el evangelio donde te generan culpas para hacer algo, entonces vos tenés que vivir a través de Venir estándares a la reunión, humanos. a asistir el domingo, asistir el miércoles, nosotros que tenemos miércoles y domingo, cumplir con la generosidad, hacer esto, hacer lo otro, orar a la mañana, a la tarde, a la noche, y basarse en las estructuras que Y en Jesucristo dijo no. reglas Claro. humanas, por eso es el legalismo, ¿no? Ese evangelio legalista que ve todo lo demás como que está en pecado, entonces es el típico fariseo, ¿no? Que están todos equivocados menos ellos y sin darse cuenta están matando al autor de la vida porque vino en otro formato, porque vino de otra manera, y ellos lo esperaban de la manera en la que ellos querían que venga, ¿no? Y el último, el sexto, es el Evangelio del Reino. Este es el Evangelio que abrazamos, que justamente se basa en seguir a Jesús, en permitir que la vida de Cristo se manifieste desde adentro, que todo cambio viene desde adentro hacia afuera. El Evangelio del Reino es entender de que el reino comenzó siendo un mínimo con Cristo y hoy somos millones y millones y se sigue extendiendo y sigue siendo una luz que sigue disipando a toda tiniebla. Por eso en este entendimiento comprendemos que la iglesia y que el mundo en sí está cada vez mejor, no está cada vez peor. Porque acá hay un argumento que a veces es erróneo, que a veces lo esgrimimos nosotros y decimos, el mundo está cada vez peor. Y el mundo está cada vez peor en que en estos últimos 50 años. Pero si nosotros tomamos estos 2000 años Desde que vino el reino. del momento en que vino el reino, que había dictadura, que la gente mataba, De los que esclavos, no había dignidad de la mujer, de los esclavos, de los niños, que no existía el cristianismo porque eran 12, después 70 y ahora somos millones y millones, no podemos decir que el mundo está cada vez peor porque inclusive en un momento lo hemos estudiado, el hecho de los derechos humanos, que se constituyó en 1948, como todos los derechos humanos están a favor y respaldados por la palabra de Dios, a través de la libertad del individuo, a través de la dignidad, y son las mismas constituciones de muchísimos países que fueron establecidas y fundamentadas a través de la escritura. Es decir, ¿eso qué significa? Significa la influencia del reino y de la iglesia en el mundo entero. Esa iglesia que que es luz y que gracias a eso, lógicamente que no son todos, hay algunos que son sal pero sin sabor, pero hay otros que funcionan como sal, que funcionan como luz, es como las luces, hay algunas luces que se apagaron, pero hay otras luces que iluminan y hacen que la oscuridad no pueda prevalecer. Esa es la función y ese es el Evangelio del Reino. Y qué importante esto, ¿no? Si nos tenemos que centrar en un poco lo que vimos en los evangelios que estábamos viendo, ¿no? El ejemplo ese, si hay una necesidad que yo tengo que tener, es de conocer cada día más a Cristo. Si hay algo que yo tengo que reclamar a Dios, es darle, que me dé más luz para poder conocerlo. Si hay algo que yo tengo que hacer, es dejar que su vida fluya por medio de la mía para poder brindar a todo aquel que necesite el conocimiento de su vida y que todos, ¿no? Como dice las escrituras, lleguen al conocimiento de la vida de Cristo, ¿no? Así Entonces es. es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y hacia ese lugar
es que vamos como casa, así que es re importante que cada uno de ustedes lo pueda ver, entender y pedirle al Señor la revelación, ¿no? Para poder decir, bueno, Dios, dame ese pensamiento, quiero ver hacia dónde es que nos están direccionando y el Espíritu Santo seguramente va a ser fiel y les va a ir marcando, ¿no? La dirección que como casa queremos tener. Exactamente. Bueno, comenzamos con la lección, entonces Número la 11. tienen ahí, vamos a ir leyendo todos juntos y vamos a ir desarrollando un poquito. Comienza la lección diciendo, vivimos en un mundo altamente religioso. ¿eh? La religiosidad no solamente está metida en la congregación, en las iglesias, sino en el mundo entero. Dice, aunque hay una corriente aún mayor de gente que reniega de Dios, que no tiene en cuenta a Dios, que se manifiesta atea, tenemos que reconocer que la gran mayoría de la gente se considera religiosa, practica algún tipo de religión. El hombre es por naturaleza religioso. Por naturaleza mantiene costumbres religiosas porque es más fácil ser religioso que desarrollar una verdadera relación con Dios, una verdadera comunión con Dios. Es decir, es más fácil replicar un método que hacer nuestro propio método. Es más fácil que una persona me diga lo que tengo que hacer a buscar y esperar que el Espíritu Santo me diga lo que tengo que hacer. ¿no? Sí. Y este es un tema que es entendible en un niño, en un inmaduro, que todavía no desarrolló esa audición para escuchar a Dios, pero no en personas que hace años que están. Si están años ahí y no avanzan, bueno, por ahí abrazaron, como hoy empezamos, un evangelio distinto, un evangelio mal predicado o mal enseñado del solo perdón, o que se tiene que quedar ahí. No, Dios nos llama a todos. Por eso Efesios 4 dice de que tenemos que llegar todos hacia la estatura del varón perfecto, ¿no? Que es Cristo Jesús. Dios estableció a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para poder desarrollar, para poder formar, para poder ayudar en el crecimiento de cada uno de todos nosotros hacia esa estatura de Cristo. Punto número 1. Por eso el punto número 1 inicia diciendo, la religión te hace adulto. Y ahí nos remite al libro de Mateo, Mateo 11:25, que dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escogido estas cosas, escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a las que son como niños. Y esta acepción que este ejemplo que Jesús utiliza al de son como niños, no está hablando desde la ignorancia de los niños, aunque en realidad cuando nacemos en el Evangelio ignoramos mucho de lo que es Dios y de lo que es su vida en nosotros, pero Jesús está hablando de este hambre del conocer, de esta dependencia del querer saber, de esta dependencia del otro, ¿no? Entendiendo de que nos está hablando de que su misterio, el misterio de su voluntad, no se la brindó al que era mejor humanamente, ¿no? Al que era sabio, al que era entendido, sino que se la escondió a ellos y se las reveló a los que son como niños, a los que tienen ese hambre del querer conocer más, a los que tienen ese hambre del querer agradarlo solo a él y no a su entorno, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y qué lindo este Dios, este Padre, que al elegir personas para revelar ese tesoro tan grande, no eligió a los más dotados, no eligió a los más capaces, no eligió a aquellos que podrían entenderlo desde una mente más racional. Eligió, como dice acá, los niños. Eligió a aquellos que no tenían en lo natural por ahí ese poder, esa aptitud para poder gestionar cuestiones tan profundas como son las espirituales. A ellos mismos los eligió y bueno, lo vemos en la palabra que la mayoría, por ahí salvo Pablo, Lucas, la mayoría eran personas del vulgo, eran personas que no estaban dotadas ni fueron formadas, pero Dios las eligió para poder mostrar su grandeza. Por eso el inciso A dice, la revelación del Padre viene sobre aquellos que son como niños, pero la religión
te quita esa ingenuidad. Te quita esa ingenuidad y te hace poner en una posición de adulto que es mortal. Sí. Porque desde ese lugar terminás matando a Cristo, terminás matando la manifestación de la vida, ¿no? Jesús no está hablando aquí de niños en el sentido de inmadurez, ¿eh? Porque en cuanto a la madurez dice la Biblia que tenemos que dejar de ser niños para ser maduros. Ahí en 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean como niños en su manera de pensar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero adultos en la manera de pensar, ¿no? Acá justamente, como recién decíamos, no está hablando del crecimiento porque Dios nos llama a todos a seguir creciendo, a seguir avanzando. Acá se refiere a otra cosa. Por eso el inciso C dice, la religión nos hace adultos en el sentido de creer que ya podemos independizarnos de Dios. La religión nos hace adultos en el sentido de creer que ya podemos independizarnos de Dios, en el sentido de que perdemos esa confianza casi inocente que teníamos cuando éramos niños, esa ingenuidad, esa dependencia al Padre, ¿eh? Ya nos independizamos de Él y ahí es donde empezamos a caminar solos hacia un abismo, realmente, porque ahí donde Dios no nos va a acompañar. El D dice, la religión te independiza de Dios. La religión te independiza de Dios. La religión te hace adulto, te hace perder la capacidad de mostrarte ante Dios como un niño, ante el Padre como un niño que cree. ¡Qué tremendo esto! Qué tremendo, ¿no? Te hace perder la capacidad de mostrarte ante Dios como un niño. Ya no te mostrás desde ese lugar con ese corazón abierto, no te mostrás desde ese lugar como diciendo, soy un pecador, esto es lo que soy. Te mostrás como alguien que ya está crecido, como alguien que está parado desde otro lugar, ¿no? Como un lugar ya no dependiente de Dios, sino ya independiente porque creció. ¿Y quién de todos nosotros podemos decir que no lo necesitamos a Dios? Es una aberración eso, ¿no? Jeremías 17:8, un versículo interesante, dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es interesante este versículo porque acá habla justamente de los que confían verdaderamente en Dios. Pero el versículo anterior, el versículo 5, dice, maldito aquel que confía en los hombres y que se apoya en sus propias fuerzas y se aparta su corazón del Señor, porque será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. ¿Eh? Qué tremenda esta palabra para nosotros entender de que dependemos de Dios todo el tiempo, ¿no? Y me acordaba también otro versículo del rey Usías, seguramente lo han escuchado, un rey, ahí en Segunda de Crónicas 26:15, que dice que Usías llegó a ser muy, pero muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia, ¿eh? Y se rebeló contra el Señor. Seguramente se acuerdan que entró al templo y él mismo quemó incienso, que era una función del sumo sacerdote, después terminó con una lepra y exiliado y dejó su reino. Pero qué tremendo, ¿cuándo llegó a ser arrogante? Cuando se volvió poderoso, cuando se dio cuenta que él podía, cuando se dio cuenta que sus fuerzas alcanzaban para lo que quería hacer, ¿no? Punto número 2.
Bien, no, quería retomar el punto C, que quería que termine. El punto C que nos habla de esto de independizarnos, de que la religión nos motiva a independizarnos. ¿Y por qué digo nos motiva, no? Porque en este sentido que podemos creer cuando uno empieza a independizarse, cuando uno se empieza a sentir una persona capaz de poder realizar todas las acciones independientemente, ¿no? Si nos remitimos a la vida de un niño, vemos que cuando ya vio de qué se trataba, no sé, vestirse, quiere hacerlo. Y se pone la remera al revés, se pone el calzado al revés, pero como simplemente lo vio, cree que ya está capacitado para poder hacerlo, ¿no? Y en ocasiones la religión nos hace eso, ¿no? Nos mete dentro de estructuras de decir tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, cumplir con normas establecidas por alguna institución y como ya vi cómo funciona, creo de que yo ya puedo tomar mis decisiones solo y que no necesito del cuerpo de Cristo, que no necesito orar y pedirle a Dios la entereza para poder tomar decisiones porque yo ya sé cómo funciona, ¿no? Y por eso es que es importante entender de que uno no tiene que decir, bueno, yo ya sé cómo funciona y lo hago porque en realidad la vida de Cristo es justamente una vida que empieza a crecer en nosotros, que se empieza a manifestar y no se manifiesta de manera igual en todas las personas. Entonces es importante entender de que individualmente cada uno vivimos este Cristo corporativo. El todo de Cristo está en cada uno de nosotros. Pero es importante entender de que la manifestación de su vida se va a evidenciar siempre de manera diferente. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Esto que nos habla del independizarnos. No necesitamos independizarnos y decir yo ya sé cómo funciona, entonces no congrego, no leo, no me ocupo porque yo ya sé cómo funciona, ¿no? Sino que poder ir siempre a Dios, poder tener siempre ese corazón de niño desde la dependencia del Padre. Entonces es importante que en esto podamos crecer y ir entrenándonos, ¿no? Porque como adultos, todos somos justo adultos o personas que ya están casadas, que tienen sus hijos, que tienen sus familias, ¿no? Eh, y es importante entender de que uno como adulto siempre trata eso, ¿no? Fácil, facilitar todo, entonces, ¿qué hacemos? Ya sé cómo funciona, listo, vamos, hacemos y listo. Y no, la vida de Cristo es mucho más que ir, que asistir o que saber de qué manera funciona, sino dejar de que Él empiece a orar en el interior de cada uno Ahora, de nosotros. esto ¿por qué nos pasa? Porque nosotros en nuestro diario vivir, lo que gestionamos, lo podemos trabajar como profesionales. Es decir, cada uno en sus trabajos, cuando comenzó esos trabajos, seguramente estaban, uy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Llega un momento que ya sé cómo sale, lo hago de taquito, ya soy un Chao. profesional en eso y lo hago, sin pensar, ya sé lo que tengo que hacer, pi, 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 pi. Claro, pero está perfecto eso, porque eso lo estás haciendo con cuestiones Son gestiones humanas. inorgánicas, pero en la gestión de la vida no puede pasar esto, porque cuando pasa esto nos volvemos religiosos, porque el espíritu va cambiando, la vida va guiando y va fluyendo de maneras que nosotros no podemos comprender, no podemos hacer el mismo método para todo. Tenemos que tener una organización, pero tenemos que siempre dar lugar al espíritu para que vaya guiando todo, porque si no nos volvemos profesionales de la cruz en vez de ser hijos gobernados por el espíritu. Sí. Punto número 2 dice, la religión te cansa y te agobia. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, que están agobiados, yo les daré descanso. Y qué bárbaro, porque acá en el punto A nos dice que Jesús le habla a la gente que cree que si sigue la ley está todo bien, ¿no? En esto que veníamos hablando recién, ¿no? En el que, bueno, yo ya sé cómo funciona, ¿no? Y en realidad le está diciendo, vengan a mí, es decir, confíen en que yo voy a ser su guía. No confíen en las estructuras, confíen en la vida que les he brindado, ¿no? Es importante entender esto de que cuando uno está aferrado a una estructura, se va a cansar. Porque el único que redime tu tiempo, el único que redime tu dinero, el único que tiene las ideas más originales y creativas es Dios. Entonces es importante entender de que si yo voy, cumplo, hago lo que tengo, lo que debo y no dejo de que Cristo me guíe, entonces me voy a cansar, mi dinero no va a rendir porque no lo hago parte a Dios con mi dinero. Mis ideas siempre tratan de ser buenas, pero desde lo moral y no desde lo que Cristo quiere que haga, ¿no? Entonces, qué importante tener este punto en cuenta
que Jesús les dice, vengan a mí, es decir, descansen en mí. B dice, si necesitan descanso porque están agobiados y están cargados, vengan a mí. Porque lo que produce la religión no es otra cosa que cansancio y agobio, ¿no? Lo que produce esas estructuras, el hacer, el aferrarse a conductas externas, son todas cuestiones que te terminan agotando. Por eso entendemos que todo lo que puede permanecer en el tiempo es aquello que nace natural de adentro nuestro, no aquello que es expuesto desde afuera. Todo lo que ustedes puedan abrazar en la vida religiosa que es expuesto, que es impuesto desde afuera, para que vos, porque vos lo tenés que hacer, porque vos tenés que orar 1 hora por día, sí o sí, porque vos tenés que hacer esto, porque vos tenés que hacer aquello. Lo que yo te estoy imponiendo desde afuera y no nace de adentro, no lo vamos a poder mantener en el tiempo y va a llegar un momento que vamos a explotar. Y vamos a encontrarnos en esta posición, ¿no? Agobiados, cargados, ¿eh? Porque abrazamos una estructura religiosa y no una vida. Cuando nace de la vida, la misma vida lo sustenta. Y ahí donde podemos disfrutar y podemos mantenerlo en el tiempo y va a tener fruto. Porque hay algo que no hace la religiosidad y es producir vida, producir fruto. Cuando lo hacemos a través de la vida que portamos, ahí sí, tenemos fruto, tenemos vida. Punto número 3. La religión te lleva al sacrificio. La religión te lleva al sacrificio. Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carnero. Y esto lo podemos llevar al día de hoy. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que estés de rodilla orando 2 horas? ¿O que le obedezcas cuando te habla durante el día? ¿Qué le agrada a Dios? Que no faltes a ninguna de todas las reuniones y que estés ahí a full alabando todo, o que realmente hagas tu parte siendo un buen esposo, una buena esposa, cumpliendo tu función, siendo un buen trabajador, hablando verdad, no hablando mentira, sin hipocresía, siendo realmente verdaderos en toda nuestra manera de vivir. Por eso acá lo confronta a Saúl en este contexto, ¿no? De que lo que a Dios más le agrada y lo que Dios quiere justamente es que podamos obedecerlo con el corazón, ¿no? Que podamos vivir esa vida auténtica. Sí, por eso el punto A dice, el religioso se siente bien sacrificándose. ¿Y por qué? Vos decís, pero bueno, no sé, yo tampoco me estoy sacrificando mucho, pero en realidad cuando uno se sacrifica, lo que hace es recibir un rédito por eso, ¿no? Porque, wow, cuánto esfuerzo que hizo esta persona, ¿no? ¡Uy, qué bueno! No, mirá lo que puedo lograr. Y en realidad en eso del poder sacrificar, en realidad me estoy satisfaciendo a mí mismo en mi ego. ¿Por qué? Porque luego de un sacrificio viene la felicitación. Siempre sucede de esa manera. Entonces es importante entender de que no se trata de la meritocracia. El pastor constantemente repite esta frase y yo creo que debe ser una verdad en nosotros. No se trata de lo mucho que nosotros podamos sacrificarnos, sino de lo que podamos ser prestos para obedecer la voz de Dios. Porque el ser humano en realidad tiene como un chip de decir, bueno, cumplí. ¿Cuántas veces nos pasa en la casa mismo, no? Bueno, cumplí con mi esposa, limpié todos los platos, levanté la mesa, ya que no me diga más nada porque cumplí mi parte, ¿no? Entonces, claro, pero en realidad no se trata de cumplir, no se trata de sacrificarnos, sino se trata de entender, ¿no? De entender nuestra parte y poder hacerlo desde otra perspectiva. Por eso dice, hay promesas, hace promesas y trata de cumplirlas, el religioso, ¿no? Hace promesas y trata de cumplirlas. Muchos realizan servicios en su congregación con este mismo sentido, ¿no? De acallar la conciencia, de sentirse que están haciendo algo para Dios. Hay personas que están todo el día trabajando y haciendo determinadas cosas, pero esperando como que estoy cumpliendo. Entonces ya ahora estoy tranquilo y descanso en paz.
Claro. Pero ¿con quién estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo realmente con Dios o estás cumpliendo con algún líder? ¿O estás cumpliendo con alguien? ¿O estás cumpliendo con tu religiosidad o con tu estructura o con qué estamos cumpliendo? Por eso tenemos que entender qué es lo que me está pidiendo Dios y a veces qué es lo que creo que me está pidiendo el Dios, pero en realidad me lo está pidiendo el hombre. Ahí es donde tenemos que ser confrontados en este ejercicio, ¿no? Claro, y entender de que, como dice el punto B, ¿no? Muchos realizan diversos ejercicios religiosos, ¿no? En esto de que no, yo oré, yo ayuné, yo leí la Biblia, yo hice, yo lo otro, ¿no? Y vos decís, bueno, pero está mal, pastora, orar, está mal ayunar, está mal leer las escrituras, y no está mal hacerlo. El tema es que Es necesario. yo lo haga con una motivación errónea, ¿no? Que el génesis o el origen de eso sea para decir, ¿cómo estás? Y que te diga, no, hoy estuve ayunando todo el día, oré 4 horas seguidas, y vos decís, no tiene sentido que lo digas, digamos, tiene que ver con que Dios lo puso en tu corazón. Dios no te va a decir que lo andes publicando en el Instagram, ayuné 5 horas, no. No es que necesite a todo el mundo saberlo. Si Dios te llama a hacerlo, es diferente. Pero por eso es importante entender esto, ¿no? Que la religión te lleva a hacer sacrificios, te lleva a que vos hagas cosas, pero que en realidad el glorificado no sea Dios, sino vos. ¿Por qué? Porque sos un genio, ayunaste toda la semana, sos un genio, oraste 5 horas seguidas y no te cansaste, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con el origen de todas esas cosas. Si todo eso nos ayuda a poder crecer, ser expuesto a la palabra nos ayuda a poder conocer cada día más a Cristo. ¿Cómo uno no va a poder leerlo? Pero a ver, si el que yo tenga que tener un rédito por eso, ya evidencia que no fue Cristo el que puso esa motivación. Y ¿Y de eso se trata, ¿no? cuántas veces vemos a personas que no temen a Dios, que no tienen ninguna religión ni nada de eso, y dan? Y vos te das cuenta que son supuestamente personas generosas, pero en realidad están acallando la conciencia. Ajá. Se están haciendo sentir bien con ellos mismos porque están cumpliendo a esa mea culpa interna, ¿no? No lo están haciendo desde el amor. Por eso la motivación, por qué hacemos lo que hacemos es fundamental. Sacrificios que nos hacen sentir bien, esfuerzos que nos hacen sentir bien, acciones externas religiosas que nos hacen sentir bien, pero no tienen vida, no tienen ningún fruto. Punto número 4, dice, la religión es amor que se evapora. Oseas 6:4 dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Imaginemos este cuadro, Qué tremendo. Dios hablando a sus hijos, está hablando a su pueblo, es decir, ya no sé qué hacer con vos. No sé qué hacer, ¿por qué? Porque vos hoy me amás y mañana me odias. Hoy estás para servirme, que puedo contar con vos en todo lo que yo quiero hacer, y mañana te hablo y haces oídos sordos. El amor tuyo me desconcierta, podríamos decir, ¿no? Qué tremendo este gráfico tan poderoso que Dios nos está mostrando acá, ¿no? A través del profeta Oseas. Y qué tremendo, ¿no? Porque ahí habla de Efraín y Judá, ¿no? Representando lo que sería el pueblo de Dios, ¿no? ¿Y quién es el pueblo? Somos todos y cada uno de sus hijos, ¿no? Es como un llamado de atención. Hoy, si tenemos que darle una aplicación práctica a este pasaje, es decir, mami, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo algo que yo no te pedí, ¿no? Ese amor que decías que me expresaba es como una nube que está un ratito, es como el rocío que a los 2 minutos que salió el sol ya no existe, ¿no? Y es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Cuál es el origen de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, ¿no? Sin duda que es eso, ¿no? La religiosidad nos quiere encerrar en una estructura, pero Dios dice que la religión hace que ese amor se evapore. Yo no quiero un amor que se evapore, yo quiero un amor que perdure, que se exprese y que lo pueda vivir. Entonces, hacia ese lugar es el que vamos, ¿no? Exactamente. El Señor no le está hablando a gente incrédula, le está hablando a sus hijos, ¿no? Por eso hay un lamento de Dios sobre su pueblo, por la fragilidad del amor, por ese amor
que va cambiando de color como el camaleón, de acuerdo a la ocasión, ¿no? Eso es realmente la religiosidad, eso es lo que es la religión, ¿eh? La religión es un amor que dura lo que dura el rocío de la mañana, se evapora rápidamente, ¿eh? Por eso entendemos de que los momentos emocionales no cambian a nadie. Hemos visto, pero miles de personas llorando, rendidas en el altar, y al otro día siguen siendo las mismas personas. Y hemos visto personas que no se le ha caído una lágrima y que han estado ahí y han tenido una transformación tremenda en su vida. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia no son momentos emocionales, sino una plena convicción de nuestra identidad en Dios y esa palabra de Él que entra dentro nuestro y nos transforma completamente. Exactamente, por eso vamos a nuestro resumen del día de hoy. Que dice, en definitiva, la religión te aleja del Padre, te acerca a costumbres, te acerca a ritos, te acerca a ceremonias, te acerca a leyes de hombres, pero te aleja del Padre. Esto es lo que sí hace la religión, ¿eh? Y es lo que Dios no quiere que nosotros vivamos, porque Él entregó a su propio Hijo para poder tener una familia. Dios no necesitaba una familia, Él quiso tener una familia, por eso se llama Padre, por eso Él es nuestro Padre y por eso nos adoptó como hijos suyos a través de Cristo Jesús, no para que para que cumplamos, sino para que queramos que estar con Él, para que podamos disfrutarlo, para que podamos vivir esa vida abundante que Él vino a dar a cada uno de nosotros. Exactamente, por eso tenemos que cada día abrazar a ese amor de Dios y dejar de que nos cautive, nos haga seres completos en Él y que cambie la mirada nuestra, temporal, nuestros oídos, nuestros ojos, que todo sea cambiado y transformado por su vida para poder vivir y disfrutar en Él y no estar simplemente sostenido por una estructura, ¿no? Oramos y terminamos, papá, gracias por este tiempo. Que siga tu Espíritu Santo ayudándonos a identificar prácticas religiosas, a identificar en nosotros aquellos obstáculos que no nos permiten conocer la vida, aquellas cosas que hemos mal aprendido, aquellas cosas que hemos abrazado como verdaderas, pero son error, son mentira. Ayúdanos a disfrutarte, a caminar en esta vida abundante, a ser verdaderas familias que transforman todo entorno porque han sido transformadas por ti. Gracias por este tiempo de tu palabra, que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones y ayudándonos a poder permanecer en un amor genuino, no en emociones temporales. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.